Bueno, bienvenidos a todos, buenas tardes. Mi nombre es Borja Rubio y bueno, vamos a dar comienzo a este seminario, ¿no? de preapertura del mercado norteamericano, del mercado de contado, repasando, bueno, pues el transcurso de la sesión europea y bueno, pues viendo qué puntos tenemos que fijarnos y qué acontecimientos dentro de una semana, pues que de pocas referencias y con un mercado realmente muy aburrido, ¿no? Sobre todo en el mercado de índices, seguimos pues en esta tierra de nadie, ¿no? Como digo yo, principalmente pues en Europa y en Estados Unidos. Sobre todo el S&P perdiendo, ¿no? la zona clave de los 2115 y otra vez pues volviendo a esa zona pues de rango lateralizada en la que llevamos así pues más 4, 5, 6 semanas sin acabar de coger una dirección clara, ¿no? Bueno, antes de nada, de meternos un poquito en materia y repasar, confirmarme por el chat con un OK que todo el sonido, el audio, todo está correcto. Venga, fantástico. Vale, si hay algún problema me lo comentáis, ¿vale? Para tenerlo presente, ¿no? Ya sea a nivel particular o con la propia conexión general del seminario. Bueno, vamos un poco a repasar, ¿no? A comentar qué está ocurriendo desde el lunes. Ya sabéis que fue el lunes en el seminario que hicimos que el DAX y los principales índices estaban cerrados. Aquí, por ejemplo, si cogemos el DAX en gráfico diario, hoy estamos al día 27, pero el primer día de la semana fue el día 26, ¿no? Que un poco con las consecuencias de las elecciones autonómicas y municipales en España, con el aburrido tema griego en el que seguimos, con el tema de las negociaciones y los propios vencimientos, no ha cambiado nada por el momento. Pues bueno, pues han vuelto las ventas y hemos vuelto, bueno, pues a esta zona de lateralidad, ¿no? El DAX superó días atrás esta directriz bajista tan importante, en este caso, y otra vez volvió a superar los 11.750, que el comienzo de esta semana nos hemos vuelto a poner por debajo, ¿no? Otra vez, lo que vemos en toda esta zona, principalmente, lo que hay que analizar, pues fue una figura de vuelta en el que, pues, realmente la corrección parece ser, o desde el punto de vista técnico, que se realizó en su mayoría, pero que ahora mismo, pues esta zona de rebote no ha sido un rebote de vuelvo a máximos y me hago un nuevo máximo, ¿no? En este caso, también es cierto que el DAX, desde principios de año, llevaba una friolera de todo esto, lo suyo del principio de año, llevaba una friolera de subida de más del 20%. Entonces, bueno, lo que nos está diciendo ahora mismo el mercado, que no hay grandes referencias, que Europa sigue muy pendiente de lo que ocurra en Grecia, que el crecimiento sigue siendo débil, es decir, hay una recuperación, pero sigue siendo débil, y bueno, que evidentemente Estados Unidos, con el tema de la subida de tipos, cuando dejan de subirlo, que lo comentó ya el viernes pasado, hubo declaraciones otra vez, pues en cierto modo que al mercado pilló de sorpresa, ¿no? Es decir, Janet Yellen, que tiene una opinión muy de normalización monetaria bastante laxa, es decir, de una economía en tipos de interés bajos, estimular la economía de forma mediante pues medidas convencionales y no convencionales, dijo que era muy probable y que la gran mayoría de los miembros de la Reserva Federal subieran tipos de interés en lo que va de año, en la que ya muchas casas de análisis prácticamente lo habían descartado. Es un poco al mercado descolocó y lo que, si nos vamos al S&P, digamos, aquí en un gráfico diario lo veis, ¿no? Claramente. Comentamos lo importante que era que la cotización se mantuviera por encima de los 2.115 puntos. Bueno, pues en el día de ayer se la cargó, ya os digo, sobre todo tuvimos un lunes con muy poco volumen, aquí veis la vela del lunes, básicamente por ese día de festivo, y nos volvemos a meter pues en esta zona, ¿no? Anodina, que de rango, en el que, bueno, pues otra vez para buscar una tendencia
un poquito más de swing trading, pues evidentemente es más complicado, ¿no? Estados Unidos principalmente el motivo ha sido ese. Otra vez las dudas y parece ser que incide la Reserva Federal en que puede empezar a subir tipos ligeramente en el 2015. Yo personalmente, mi opinión es que el mercado ya lo está descontando en gran medida, es decir, llevamos con esta película, igual que lo de Grecia, pues meses y meses. El mercado, evidentemente, siempre descuenta expectativas y lo que no descuenta son sorpresas, ¿no? En este caso. Entonces, cuando llevamos una cosa anunciando, pues por activa y por pasiva, como ocurrió con el final del tapering, ¿no? Como ocurrió con el tema griego, pues evidentemente pues no va a influir tanto en la cotización, ¿no? En este caso, evidentemente, por ejemplo, ¿no? En Europa, quien esté pendiente a operar un acuerdo de mínimos o un acuerdo más importante entre Grecia y Europa, pues evidentemente en el corto plazo va a tirar hacia arriba, ¿no? Las bolsas seguramente europeas. Pero no va a ser un argumento para que suba, digamos, los próximos 3-4 meses por ese argumento. ¿Por qué? Porque el mercado, en cierto modo, ya lo está descontando, ¿no? Entonces, bueno, no hay que dejarse tampoco llevar por los comentarios, por las noticias, como siempre digo, a la hora de hacer trading. Por un lado está el lado del análisis, que es importante, evidentemente, y por otro lado está el lado de la gestión, o el lado de la psicología, por decirlo de alguna forma, que es mucho más importante, ¿no? Aquí gestionar el riesgo de la gestión, que es de lo que se habla menos, es mucho más importante que la parte del análisis, ¿no? Al fin y al cabo, tú cuando planteas un escenario de trading juegas a favor de unas probabilidades que pueden salir bien, pueden salir mal, pero la diferencia te lo va a marcar la forma en que lo gestiones, ¿no? Eso, tenerlo muy claro. Entonces, bueno, básicamente un poco esto lo quería decir en cuanto a que tampoco os dejéis, pues llevamos así muchas semanas, ¿no? Llevar por lo que ocurra en Grecia, que si los tipos en Estados Unidos, que si la ralentización en los países emergentes, que si las reformas chinas y que el crecimiento va, digamos, está aminorando. Es decir, todos estos temas que están en el debate económico-político, por decirlo de alguna forma, y que lo que no nos tiene que hacer es despistar, ¿no? En este caso. Entonces, bueno, esto es un poco lo que está ocurriendo, ¿no? Es decir, pues hemos otra vez perdido niveles y de medio a largo plazo nos hemos metido, pues esto, en una zona un poco anodina, pues en el S&P por debajo de los 2115. Si cogemos pues un gráfico diario del DAX, lo que he comentado antes, ¿no? Parece ser que la ruptura de los 11.750 nos daba una alegría, coincidente con la media de 60, pero no, ha sido un espejismo y otra vez nos hemos ido para abajo, ¿no? En el caso del Eurostock, aquí tengo el perfil, más o menos lo mismo, ¿no? Incluso con mejor comportamiento, ¿no? El rebote, pues, veis aquí que la estructura de rebote, el Eurostock lo ha aguantado un poco mejor en este caso. Es decir, estoy viendo con una mayor volatilidad y un mayor nerviosismo en los últimos días, por lo menos, tanto al DAX como a los índices norteamericanos, ¿no? En este caso. Sobre todo un poco por lo que nos dice la propia cotización, ¿no? Aquí ya lo veis claramente, ¿no? Por ejemplo, el Eurostock, que un poco la estructura de rebote, si unimos básicamente, ¿no? Aquí de forma un poco así a ojo, los máximos crecientes, pues veis evidentemente que la estructura, bueno, pues la mantiene mejor que el DAX, ¿no? En un gráfico horario, ¿no? Veis un poco como en esta zona, que puede ser una zona de giro, los 3.615, de hecho que el precio está cayendo ligeramente, bueno, pues es otro mínimo que aquí evidentemente pues hay bastantes órdenes de compra, ¿no? Que además coincide con la directriz alcista, coincide también con la directriz bajista de zona de máximos, entonces, bueno, los 3.615 puede ser una buena zona de rebote, ¿no? De hecho ya, si lo veis aquí un poco más poniendo el zoom, está actuando como rebote, ¿no? Pero bueno, esto ya sería un poquito más en el corto plazo, ¿no? De medio a largo plazo, ya os digo, ¿no? Zona un poco anodina y otra vez nos volvemos a meter en los rangos en el que nos estábamos moviendo en las últimas semanas, ¿no? Poco más, a nivel macroeconómico es que no hay grandes, ¿no? Tampoco grandes noticias. Aquí veis hoy miércoles 27, bueno, pues hemos tenido de
minutos del Banco de Japón, que realmente pues tampoco ha cambiado mucho la película. Y bueno, tenemos algún dato menor en Estados Unidos que ya ha salido y que no va a tener gran relevancia, ¿no? En este caso. Mañana, bueno, tenemos algún que otro dato más, sobre todo de crecimiento, de PIBs, datos finales del primer trimestre del año, que bueno, en principio no se espera grandes cambios, y de confianza del consumidor, ¿no? Pero bueno, datos realmente menores y que en principio, salvo sorpresa, no creo que cambien mucho las cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahora mismo más ponderaría, según mi forma de hacer trading, aquellos niveles, los time frame, los horizontes temporales que estamos más acostumbrados a operar y a partir de ahí diseñar nuestro propio escenario o nuestro propio, bueno, pues composición de lugar, ¿no? No dejando llevar un poco por quitando, como he dicho anteriormente, ¿no? Lo de Grecia, la subida de tipos de interés que se acerquen en Estados Unidos, porque, bueno, pues es lo que se llama dentro del mercado un ruido de mercado, ¿no? Y bastante ruido, además. Entonces, bueno, esto así es un poco en línea general lo que está ocurriendo, ¿no? En esta semana que empezó con un día festivo y básicamente un poco el planteamiento que está existiendo, teniendo en cuenta que vamos a terminar mayo, en principio, sin tampoco grandes referencias macroeconómicas, como acabo de comentar, ¿no? Bueno, vamos a ir un poquito repasando desde el punto de vista técnico, aunque ya he echado una ojeada hace unos minutos, pero bueno, pues para un poco repasar los niveles que tenemos, el escenario actual, según un poco el horizonte temporal que trabajéis, ¿no? Vamos a empezar un poco con Europa. Bueno, antes de nada, antes de meterme técnicamente con los índices, hay una cosa, bueno, pues que evidentemente también implica un poco el parón de la sangría un poco que había existido estas últimas semanas en cuanto a las ventas en la renta variable, que es un poco la venta, la caída, la parada en la caída de los propios bonos alemanes, principalmente el Bund, ya sabéis que es uno de los bonos que cotizamos, el bono alemán a 10 años, que había tenido pues una caída prácticamente estrepitosa desde el 1,60 al 1,50, aquí veis la fuerte caída, con un aumento de la volatilidad, aquí lo veis con el indicador ATR muy pronunciada, y que, bueno, pues parece que la zona de 1,50 nos ha dejado un mínimo relevante y a partir de aquí está viendo una zona de recuperación, ¿no? Ya sabéis que este es un activo totalmente dopado, condicionado por la política monetaria del Banco Central Europeo que se dedica a comprar el Bund. Entonces, bueno, lo que ha habido es un mini sell-off, una mini liquidación, yo creo que por recogidas de beneficios, en este caso, después de la fuerte subida que llevamos al Bund, que aquí lo estamos viendo en diario, ¿no? Pero es que si cogemos más perspectiva, la subida de la renta fija da miedo. Es una tendencia claramente alcista, pero es que además, cada vez la tendencia, la pendiente es mayor. Es decir, la burbuja, en cierto modo, o las subidas, aquí lo veis, ¿no? Es decir, cada vez las tendencias y las subidas son más verticales, ¿no? La pendiente todavía es mayor, ¿no? Es una auténtica locura. Y bueno, pues lo que ha ocurrido es una recogida de beneficios lógica y normal que, bueno, pues nos ha dejado un mínimo relevante, ¿no? Evidentemente, ahora mismo, sobre todo vinculado al tema griego, si los bonos, si no hay una venta masiva de bonos en el corto plazo, que no tiene por qué haberla, por lo menos en el corto plazo, y estos niveles lo aguantamos, en principio tendría que ser positivo para la renta variable, ¿no? Para los principales índices. Si esta zona lo perforamos, lo digo lo perforamos porque normalmente la renta fija se comporta con antelación a la renta variable. Entonces, si estos niveles los volvemos a visitar mínimos o los vemos a ver cerca del 1,50, ojo porque seguramente las caídas en la renta variable que tengamos sean interesantes, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo un poco para que también veáis un poco qué relación tiene con otros activos, como el bono a 10 años. Ya comenté la fuerte caída y ahora, bueno, pues un poco pues el aguante en esta zona, que evidentemente pues una señal que por lo menos en el medio largo plazo esta corrección también nos da una pequeña señal de que puede estar parando, ¿no?
Y bueno, pues también por tocar el euro dólar, ¿no? Antes un poco de repasar técnicamente los índices, pues comentar la fuerte debilidad del euro respecto al dólar, sobre todo por un motivo, ¿no? Por lo que os he comentado antes, ¿no? Otra vez han vuelto el nerviosismo y el ruido de mercado por el tema de la subida de tipos. Ya sabéis que la subida de tipos afecta positivamente al dólar, en este caso, entonces es lo que está ocurriendo, ¿no? Que el dólar se está comportando en los últimos días como una de las divisas más fuertes, ¿no? Respecto, pues, al resto de divisas que podamos comparar, ¿no? Y veis, bueno, pues que tiene toda la pinta ahora mismo en 1,832 que podamos volver a visitar zona de mínimos, ¿no? Aquí veis un poquito todavía que el siguiente suelo o el siguiente nivel, pues lo estamos prácticamente planteando, por lo menos la siguiente zona en la que puede hacer una especie de suelo sería estos niveles, ¿no? Estos niveles coincidentes con la directriz alcista y también este mínimo anterior en torno a la zona de 1,5, ¿no? 1,5, entre 1,5 y 1,6 es probable que si no hay ningún cambio, ¿no? Y no continuamos, ya os digo, con el ruido de mercado de subo tipos, no subo tipos, malos datos, buenos datos, al final cosas que a la hora de hacer trading nos tenemos que intentar aislar, aunque a veces es complicado, pues lo normal es que en los próximos días esta sea la zona en la que pueda llegar a visitarlo, ¿no? Y que aquí, bueno, pues pueda buscar algún tipo de rebote, ¿no? Pero ha perdido mucha fuerza del euro y sobre todo, más que ha perdido mucha fuerza del euro, ha ganado pues mucho peso el dólar en las últimas semanas, ¿no? Entonces, bueno, vamos un poquito a repasar un poco los niveles de los principales índices. Vamos a empezar con el DAX. Bueno, como os estaba comentando, ¿no? De medio y largo plazo, aquí veis, tampoco me voy a entretener mucho, ¿no? La zona, un gráfico semanal del DAX. La zona de mínimos, aquí tenéis las mechas de las dos velas de hace 3 y 4 semanas, donde marcamos mínimos. Esta es nuestra zona de rango, ¿vale? O sea, aquí tenéis que tener en cuenta donde tenemos que estar acotados, ¿no? De medio, de forma de estructura primaria, ¿vale? Aquí un poco marcamos los mínimos, bueno, para que lo tengáis en cuenta, que estos son los niveles, es decir, los 11.200 por abajo, zona de soporte, los 12.450 por arriba, ¿no? Esta es un poquito la zona, después de la fuerte subida, en la que, como digo yo, ¿no? Nos estamos un poco aquí durmiendo en las últimas semanas, ¿no? Y además con una zona de rebote que no acaba de consolidarse, ¿no? Aquí un poco, pues en gráfico diario veis un poco lo mismo, ¿no? 11.200 por abajo y en este caso la zona de los 11.400, que es esta zona de máximos. Es decir, bueno, al final un poco la correlación es bastante parecida, ¿no? A lo que nos muestra un gráfico semanal. Perforamos, como he comentado anteriormente, la directriz bajista de zona de máximos, nos volvimos a meter por encima de los 11.750, pero como he comentado anteriormente, ¿no? Los volvimos a perder y esto pues es una señal otra vez de debilidad, ¿vale? Meternos por debajo otra vez de los 11.750 es una señal de debilidad o por lo menos de que el mercado las cosas claras para volver a ir para arriba no las acaba de tener. Aquí lo veis en un poquito una hora, para aquellos que operéis más en el corto plazo. Veis, ¿no? Como qué bien se puede canalizar el precio desde zona de máximos, ¿no? En este caso. Y sí que es cierto, ¿vale? Para quien opere este time frame, que aquí, en esta zona de distribución, sobre todo coincidente con la zona de soporte de los 11.600, donde parece que la caída pues se ha parado, pues puede ser una zona de giro, ¿no? del mercado, ¿no? Es decir, aquí coincidiendo con esta zona, con esta directriz alcista y con la zona relevante de los 11.600, ahora estamos en los 50 aproximadamente, puede que haya un giro de mercado, ¿no? En este caso. Es decir, que puede que aquí, por lo menos, busque el rebote otra vez a la zona de los 11.750, ¿no? Que tenga un recorrido otra vez de 100 puntos, ¿no? Evidentemente, es fundamental
que los 11.600 los perfore. Mientras aguante esto, bueno, pues seguimos abierto al rebote en esta zona. ¿Dónde abrimos cortos de forma evidentemente bastante contundente? Pues en el caso de que la zona de los 11.600 donde está aguantando bien lo perforemos. ¿Que los 11.600 se lo carga? Pues no es de extrañar que se ventile 200 puntos más abajo, ¿no? Hasta los 11.400, que sería el siguiente nivel, ¿no? Donde habría más órdenes de compra colocadas, ¿no? En este caso. Entonces, bueno, yo creo que ahora mismo un poco, por lo menos en gráficos de una hora, que es un operativo un poquito más de swing trading, es como lo diseñaría, ¿no? Mientras me aguante los 11.600, me sigue dejando abierto el abanico, de aquí pueda hacer un rebote, evidentemente siempre con un stop por debajo de los 600, y en el caso de que los 600, bueno, pues que el mercado ya de otra mala noticia o que ocurra algo, pues que continúe las ventas, ahí sí que evidentemente habría que implementar cortos, ¿no? Incluso, digo, unos cortos que nos dejaría pues este recorrido, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Hasta la siguiente zona, ¿no? De los 600 a los 400. Entonces, bueno, se podrían plantear en gráfico horario pues estos dos escenarios, ¿no? La zona de rebote aquí hasta los 11.700 o directamente que esta zona de distribución, ese sería el escenario 1, o el escenario 2 es que esta zona de distribución del precio se quede sin fuerza y el mercado se cargue los 600, ¿vale? En donde la cual tendríamos recorrido hasta los 11.400 puntos del DAX, ¿vale? En este caso, ¿vale? O sea, digamos, son ahora mismo, por lo menos yo, es el escenario más de corto plazo que realmente un poco planteo, ¿no? Por lo menos en gráfico horario, ¿no? Y bueno, por irnos a una operativa más de corto plazo en 5 minutos, bueno, pues aquí lo veis, ¿no? Básicamente un poco lo que estoy comentando en una hora, pero más en el corto plazo, ¿no? Esta es la zona de consolidación, de distribución que estoy comentando, es decir, donde después de la fuerte caída previa de perder los 800, vuelve a testear los 600 y son los dos escenarios que marcaría, ¿no? Un segundito. Es decir, lo que he comentado antes, si aguanta bien esta zona, pues a lo mejor buscar ese rebote, ¿no? Que podría darnos el precio, la cotización, a los 11.800, 11.750, con una zona de protección aquí, muy clara, o que el precio pues nos haga la ruptura de los 11.600 y que continúe con el movimiento previo. Es decir, el movimiento previo lo normal es que siga cayendo. ¿Por qué? Porque el movimiento previo es bajista. Pero imaginaros que aguanta, este sería nuestra zona de stop. Entonces, de la caída previa, si rompe los 11.600, digamos, se concretaría un impulso del tamaño del movimiento previo, ¿no? Es decir, nos llevaría a lo que he dicho, ¿no? A los 11.400. Bueno, esto es lo mismo que he dicho antes, pero un poco viéndolo más en el corto plazo, ¿no? Bueno, esto es un poco yo como yo lo veo y como esta zona de los 11.600 yo creo que puede reaccionar, ¿no? El precio. Son los dos escenarios que yo plantaría en el propio DAX. Antes de tocar... Ahora voy a comentar el Eurostock, ¿vale? Como segundo índice de relevancia. ¿Queréis alguna cosa sobre el DAX antes de pasar a otro activo? ¿Que queréis comentar o lo que necesitéis? Bueno, si queréis que comente algo del DAX, me decís ahora, ¿vale? Bueno, en cuanto al Eurostock,
bueno, pues un poco la película cambia poco. Ya sabéis que los índices, sobre todo de forma estructural en Europa y por zona geográfica, pues tienen gran correlación, ¿no? Al final, la correlación entre el DAX, el Eurostock, el CAC francés, pues es muy alta, ¿no? Es decir, que me refiero a correlación que los comportamientos son muy similares. Son muy similares y son buenos activos, como he comentado en alguna ocasión, para hacer estrategias de trading de pares, no estrategias de relativos. ¿Por qué? Esto, bueno, pues alguna vez ya lo he comentado, ¿no? Otro tipo de trading, ¿no? Son trading en pares, trading de relativos, en el que se buscan activos con una correlación muy alta, es decir, que se comportan de forma muy parecida, y en el que se apuesta por uno y te pones corto en el otro. Es decir, si por ejemplo tenemos una visión de que el IBEX 35 se va a comportar mejor que el DAX, pues nos ponemos largos del IBEX y nos ponemos cortos del DAX, ¿vale? Teniendo en cuenta que si el mercado sube, pensamos que el IBEX lo va a hacer mejor que el DAX, y que si el mercado baja, el DAX lo va a hacer peor que el IBEX, ¿no? En este caso. Entonces, bueno, básicamente es buscar activos muy correlacionados y pensar, comparando los dos, cuál lo va a hacer mejor que el otro. Y a partir de ahí, bueno, pues es una fórmula de operar reduciendo riesgo, ¿no? En cierto modo. Bueno, en cierto modo no, reduciendo riesgo. Bueno, dicho esto, en este caso, que ya lo había comentado, bueno, como otra forma de trading, bueno, pues más o menos lo mismo, ¿no? Aquí vemos el rango, ¿no? Por encima del Eurostock, el Eurostock de medio a largo plazo, pues ya lo he comentado, ¿no? Los 3.750 por arriba, donde hemos dejado el mínimo es los 3.450 aproximadamente, ¿no? Esta es la zona un poco aburrida, ¿no? Para mí, la corrección ha terminado, es decir, de hecho esta vela un poco también nos lo dejó entrever. Claro, claro, hay que tener la plataforma para hacer los relativos. Tienes que hacer, bueno, eso, Juan, depende, ¿vale? Es decir, tienes que tener la plataforma, te puede calcular directamente los relativos, lo puedes hacer de esa forma, y con el relativo que te dibuja el propio gráfico, ahí puedes ver desde el punto de vista técnico, buscar un timing mejor, te ayuda, ¿no? Pero aunque no tengas un gráfico, tú lo puedes, tú coges una hoja de cálculo, vuelcas unos datos en la que pues te saca las cotizaciones y buscas una correlación muy alta, y tú, pues imagínate, si tienes una estrategia de medio y largo plazo en la que crees que el IBEX 35 está más infravalorado que el DAX, también lo puedes hacer, ¿no? Pero sí que es cierto que el relativo te lo busque la propia plataforma de Pablo Gil, que con la que trabaja, aparte de XStation, pues evidentemente te ayuda, ¿no? Eso está claro, ¿no? Totalmente. Bueno, esta es la zona del Eurostock, como hemos comentado, ¿no? Tierra de nadie, hombro, efectivamente, metastock, hombro, cabeza, hombro, objetivo cumplido, y bueno, pues ahora mismo, tras que el precio hiciera un mínimo y aguantara la zona de los 3.430, repito, yo creo que esta zona va a ser, por lo menos en el corto plazo, no creo que la perforemos a la baja, en este caso, o sea, yo me inclino más a que el estado actual de la renta variable, bueno, pues por varios motivos, lo normal es que vuelva al terreno alcista, o por lo menos que se lateralice, ¿no? Lo que sí que me extrañaría es que perforemos los mínimos, ¿no? En este caso. Bueno, por eso se está comentando que estos niveles en cualquier pues corrección de medio a largo plazo, pues que podría ser una buena alternativa para volver a coger posiciones, ¿no? Y a mí por lo menos me lo parece, ¿no? Entonces, bueno, al igual que el DAX de los 11.700 rompimos los 3.600, que otra vez hemos hecho aquí lo que llamamos un pullback, que se ve bastante bien. Esperar un pullback, en este caso al soporte, a la directriz, que es esta zona, ¿vale? Es decir, movimiento al alza, no acaba de llegar a los 700, el precio toca los 3.600 y aquí aguanta muy bien. Es algo muy parecido a lo del DAX, ¿vale? Es decir, en esta zona, aquí en gráfico horario, esta zona donde ahora mismo está rebotando bien el precio, siempre que protejamos pues un stop por debajo de estos niveles,
tenemos un trade con bastante recorrido, ¿no? Aquí lo veis, ¿no? Tenemos un trade que, bueno, pues por lo menos un primer objetivo lo podríamos marcar de nuevo, si aguanta esta zona, a la zona de los 3.700, 3.650, ¿no? Si aguanta esta zona. Siempre protegiéndonos con nuestros stops de más corto plazo por debajo del mínimo. Y por el momento está aguantando bien. Además, hay argumentos como esta directriz que evidentemente lo apoya, ¿no? Y también la importante zona de los 3.600. Digamos que esto equivale, los 3.600, a los 11.600 que hemos comentado previamente del DAX, ¿no? ¿Dónde tendríamos que volver a mirar para abajo? Pues en el caso, y adaptarnos a ello, en el caso que el precio haga esto. Es decir, esta zona, después de la caída, este círculo sea una zona de distribución, donde evidentemente pues el mercado quiera seguir soltando papel, en el caso del Eurostock, y lo rompa, los 3.600. ¿Vale? Entonces, en este segundo escenario de trading, el siguiente nivel y nuestro objetivo sería este. ¿Vale? Serían los 3.500. Posiblemente tendríamos un recorrido de 100 puntos. Como veis, el mercado está en un momento, bueno, pues es verdad que de medio a largo plazo hemos vuelto a entrar en esta zona de rango, pero una operativa de swing o de más corto plazo, que ahora mismo creo que es más proclive, pues veis que estamos en niveles claves, ¿no? Niveles claves para operar y, bueno, pues ¿por qué no tener un trade para pues unas semanas, unos días, siempre evidentemente controlando la zona de mínimos de nuestros stop, pero son zonas claves y, bueno, pues que está aguantando bastante bien, ¿no? Por el momento. Claro, yo desde mi punto de vista, la perforación de los 3.600, que coincidiría con la ruptura de este soporte, con la ruptura de esta estructura alcista, bueno, pues todo este movimiento, ¿no?, de máximos crecientes, pues si nos lo cargamos, sería, digamos, tendríamos este recorrido de cortos, ¿no? Este sería, digamos, nuestro recorrido de cortos, ¿vale? Hasta una primera zona, ¿no? La primera zona de giro sería esta zona de soporte, ¿no? Claro, totalmente, ¿no? Es decir, si estamos un poco, Juan, lo que me comentan, ¿no? Si estamos según la teoría de las ondas de Elliot, que yo, bueno, realmente no es la vertiente de análisis que a mí más me convence, ¿no? Pero bueno, aquí un poco también depende de cada uno. Estamos en una onda 5, pues nos quedaría recorrido al alza. Yo soy de esa opinión, Juan, como te he comentado. Yo creo que los mínimos los hemos visto, en Europa hablo, DAX, Eurostock, en el IBEX, y que, bueno, pues esta zona de rebote, en principio, pues lo normal es que nos lleve con mayor probabilidad a un nuevo máximo o a zona de máximos que, de nuevo, a ver los infiernos, ¿no? Pero bueno, en el mercado es un juego de probabilidades. Nunca hay que descartar ningún escenario, ¿no? Descartar un escenario es contraproducente en nuestra estrategia, ¿no? Y es confiarnos, y aquí nunca te puedes confiar, ¿no? Pero yo también soy de esa idea, ¿no? De medio a largo plazo creo que el mercado tira más hacia arriba que mira más hacia abajo, ¿no? Actualmente. Bueno, en corto plazo un poco lo mismo, ¿no? Es decir, al final lo que estamos comentando, ¿no? Aquí lo veis en 15 minutos, un poco pues esta estructura, ¿no? Aquí en la que el Eurostock está aguantando, esta zona de rebote, bueno, pues un poco lo mismo, ¿no? Pero más en el corto plazo, ¿no? Tampoco me voy a repetir, ¿no? Bueno, vamos un poco con el IBEX. Bueno, el IBEX, bueno, pues un poco la misma película, en este caso, muy parecida, ¿no? Fuerte impulso, ¿no? Después de romper zona de máximos, ¿no? Y bueno, pues momento de corrección en la que yo creo, pues que los mínimos que hicimos en la zona de los 10.900, pues creo que sería muy mala señal que los perforemos a la baja y yo creo que el mercado mira más hacia arriba. Pero bueno, yo digo que siempre no hay que descartar ningún escenario, ¿no?
rompimos los 400, que comenté era buena señal, se cumplió el objetivo, se cumplió casi el objetivo, ¿no? Aquí veis cómo en esta zona de consolidación, en la ruptura con este gap al alza, se cumplió la estructura del anterior movimiento, prácticamente hasta los 11.600, casi llegó, aquí lo veis. Bueno, 11.500, no se llegó a comprar al 100% la estructura, la verdad, pero bueno, prácticamente lo compró. Y aquí otra vez, bueno, pues un poco sobre todo esta semana postelectoral, pues ha perdido un poco fuelle y nos hemos vuelto a lateralizar entre los 11.200 y los 11.400, ¿no? La zona de stop, pues creo que está clarísima. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, pues evidentemente si esta zona la pierde, mala señal, habría que implementar cortos. Y si queremos buscar el rebote en estos niveles, que de hecho, bueno, pues los tenemos bastante cerca, bueno, ahora estamos más cerca de los 300, pues este sería el posible movimiento del precio, ¿no? Es decir, un movimiento del precio hasta los 11.400 y veríamos aquí ya qué ocurre, ¿no? Aquí ya podríamos, si vemos debilidad, de nuevo buscar cortos, o si el precio aquí, imaginaros, consolida, a lo mejor rebote, consolidación y de nuevo, pues, un movimiento hasta el máximo anterior, que sería la zona de los 11.600, ¿no? Pero bueno, esto es ya hacer un escenario, pues, un poco más avanzado, ¿no? En principio, yo creo que quien quiera buscar el rebote aquí, esta es la zona de stop. El rebote nos iría, en primer lugar, hasta la zona de los 11.400 y aquí un poco habría que replantear el escenario, ¿no? Es decir, cerrarse parte o cerrarse entero y ver un poco qué ocurre. O ir subiendo el stop a medida que va nuestra operación a favor, a ver qué ocurre. Y miramos el mercado hacia abajo, sí, los 11.200 hacia abajo, ¿vale? Lo perforamos. Bueno, al final ya veis que todo tiene, bueno, pues un movimiento bastante parecido, ¿no? A limpiar un poco el gráfico. Bueno, vamos un poquito ahora con el SP en Estados Unidos. El SP, bueno, lo que he comentado antes, ¿no? La señal que no me gustó nada es otra vez, bueno, dentro de una fuerte tendencia alcista, ¿no? Que llevamos de hace años, es la pérdida de los 2.115, ¿no? Bueno, evidentemente no lo digo yo, ¿no? Era una zona muy relevante desde el punto de vista técnico, además la directriz de rebote aquí que tengo dibujada pues también la perdió, bueno, pues una señal de debilidad, ¿no? En este caso que no nos da muy buena señal, ¿no? Aquí, bueno, pues en la zona, ¿no? De los 95, 90, en esta zona ha aguantado después de la caída de ayer y es verdad que ahora mismo el aspecto técnico vuelve a estar algo más feo en Estados Unidos que en Europa, ¿no? Ya sabéis que hace 2 semanas cambió el tema, en el corto plazo lo veía mejor Estados Unidos, ¿no? Por encima de 2100, pues ahora otra vez en el corto plazo ha cambiado con la pérdida de este nivel y tiene un poco peor pinta Estados Unidos que Europa, en el corto plazo, repito, ¿eh? Y veis, bueno, pues si aquí tiramos también una directriz desde máximos para un poco, pues, dibujar la propia tendencia, ¿no? Ahora mismo, técnicamente me gusta bastante menos. ¿Qué podría hacer el precio, ¿no? Por buscar un escenario. Pues ahora mismo en este nivel, en los 12.100, puede hacer un rebote, a lo mejor, aquí lo veis, ¿no? A la zona de la directriz, que es esta zona de soporte anterior, que son los 2.100, y aquí que puede haber órdenes de venta, ¿no? Y buscar un corto en esta zona. Bueno, ese podría ser, digamos, una alternativa en el caso de que el mercado, pues rebote. Y para mí la zona, pues, en la que no me gustaría ya nada el asunto, pues es que rompiera los 2.90, ¿no? Los 2.90 del SP por abajo no tiene mucha pinta, ¿no? Hemos abierto ahora, aquí lo veis, ¿no? Hemos abierto y bueno, pues es que tampoco, ¿no? Está un poco el mercado sin chicha ni limonada, ¿no? Después de la fuerte caída que tuvimos ayer, pero bueno, los 2.90 creo que sería la zona de abrir cortos, pues a lo mejor 10 puntos más abajo, ¿no? 10 puntos más abajo. Está peor, se está comportando peor las grandes compañías norteamericanas
que las pequeñas compañías norteamericanas, ¿no? O sea, es decir, aquellas que dependen más del consumo interno en Estados Unidos que aquellas multinacionales que se han visto un poco más debilitadas por vender en el exterior, ¿no? Por la apreciación del dólar, ¿no? Al fin y al cabo, si tú vendes en Europa en euros y luego lo conviertes a dólares, pues evidentemente si el euro es más débil que el dólar, pues tu cuenta de resultados por esos euros te van a dar, evidentemente, menos dólares, ¿no? Eso es así de sencillo, el famoso riesgo cambiario, ¿no? Y eso le está afectando más a las grandes compañías, ¿no? De hecho, mira, si vemos, por ejemplo, el Dow Jones, el US30, pues un poco lo mismo, ¿no? Lo mismo, ¿no? Ya veis que son dos gotas de agua, ¿no? La directriz de la zona de rebote la hemos perdido. En gráfico diario, esta zona que era fundamental que consolidara, ¿no? Que era la zona de los, bueno, pues aproximadamente de los 18,250 lo hemos totalmente perdido. Y por eso el aspecto técnico tiene un poquito de peor pinta, ¿no? Es verdad que ahora mismo estamos haciendo suelo en esta zona, en los 17 exactamente, sí, 18.000 puntos prácticamente, un poquito por encima, sí, la zona de 18.000 puntos, y aquí un poco está aguantando, ¿no? Por eso un poco la estrategia sería parecida, ¿no? Si tiramos aquí una directriz, un momento, esta zona de soporte, bueno, pues ahora mismo el precio que puede hacer este movimiento, ¿no? Que vaya a atacar esta resistencia, ¿no? Coincidente con esta unión de máximos decrecientes y que aquí puede haber una cierta, otra vez, posiciones bajistas, ¿no? Bueno, propia idea. Técnicamente me gusta menos, ¿no? Ahora mismo me gusta menos el SP y si está complicado últimamente también el mercado por esa falta de rumbo, me inclinaría más por operar de corto plazo el DAX o el Eurostock más que los índices americanos, ¿no? Los veo un poquito más raros, más difícil de prever el movimiento, ¿no? Por decir de alguna forma. Entonces, bueno, esto es un poco todo, ¿no? La visión que tenemos, ¿no? En cuanto a los índices asiáticos tampoco ha cambiado mucho la historia, ¿no? Aquí veis a mi perfil donde tengo el Nikkei y el Hansen japonés, donde sobre todo el principal protagonista es el Nikkei, que es el que tiene la tendencia. Aquellos que estéis buscando una tendencia claramente alcista y que intentéis en una reversión del precio pues volver a entrar, pues el Nikkei es una oportunidad, ¿no? El Nikkei es ahora uno de los pocos índices que está rompiendo resistencias de medio y largo plazo y que, pues, en una corrección, de nuevo, se puede volver a buscar entradas, ¿no? Como una estrategia más de swing trading. Entonces, bueno, es un poco a lo mejor el que más me puede gustar, ¿no? El Nikkei, lo que he dicho alguna vez, lo que ocurre con el Nikkei es algo parecido con la QE en Estados Unidos, que los grandes fondos de pensiones, es una de las cosas por lo que está tan comprado el Nikkei, les han aumentado el mandato del porcentaje de renta variable que pueden comprar. Entonces, si tus grandes fondos que tienes, fondos de pensiones, se dedican a comprar la renta variable, es como si aquí, imaginaros, ¿no? El fondo de reservas de la Seguridad Social, que evidentemente no lo hará, pues en vez de comprar letras o deuda española, pues se dedica a comprar acciones del IBEX 35. Pues evidentemente eso le va a ser muy positivo, ¿no? Porque el resto de inversores va a decir, coño, que nuestro fondo de reserva de pensiones está comprando bolsa española. Pues evidentemente está el efecto llamada, ¿no? El efecto un poco detrás del líder, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o de la mano fuerte, ¿no? Que se dice más en este caso. Entonces, bueno, en Nikkei, ¿no? Pues podríamos destacar, ¿no? En Asia. Pero bueno, esto es un poco la visión, ¿no? En el largo plazo seguimos sin ton ni son y en el corto plazo, bueno, por eso los niveles yo creo que plantearía más y que podría ocurrir, ¿no? Teniendo en cuenta que parece que las últimas horas pues se ha parado, ¿no? Otra vez y nos ha dejado esos niveles más interesantes para poder hacer trading, ¿no? Bueno, voy a dejar ya un turno de preguntitas para que me preguntéis lo que queráis, bueno, pues alguna idea, algo que queráis que analice, bueno, lo que necesitéis y ya pues si no damos por finalizado el seminario de esta semana.
Cualquier duda que tengáis, me comentáis. Bueno, me preguntan por el chat que dónde se podría buscar una entrada en el Nikkei, ¿no? Me preguntan. Hombre, pues yo en Nikkei, mira, por ejemplo, aquí la media amarilla que tengo, que es una media de 10, que es la media de los últimos 15 días, pues una reversión a la media de 10 podría ser una buena entrada, en este caso, ¿no? Es decir, bueno, si tiramos aquí también una directriz para marcar la tendencia, veis que también coincide básicamente la media de 10, entonces este sería un punto para volver a coger posiciones. Primero por ese argumento. Y luego, pues, segundo también, pues, en esta zona que haga el pullback a la zona de resistencia anterior. Es decir, pues marcaría los 20.200 puntos, yo creo que sería una buena entrada, entre los 20.200 y los 20.250, ¿no? Podría ser una primera entrada para volver a coger posiciones en el Nikkei, ¿no? Yo creo que sí, sería, digamos, el nivel de más corto plazo donde alguna posición podría volver a comprar, ¿no? Y si no nos queremos perder la subida, otra estrategia es entrar directamente a mercado, cogiendo la tendencia, en vez de entrar con todo el volumen que nosotros tengamos planteado según nuestro riesgo, entrar con una parte parcial, fraccionada, y que el mercado hace un pullback a la zona de los 20.200, entro con otra parte, es decir, hacer entradas en varias partes, ¿no? Pero, ¿eso para qué es? Para que, evidentemente, primero, diversificar riesgo y por si un mercado está pues con una tendencia bastante clara, aprovecharnos de la misma, ¿no? En este caso, y no esperar al pullback, al throwback, a la directriz, porque a veces llega, pero otras veces no llega, ¿no? Bueno, pues un pullback es esto. Mira, un pullback es esto. Un pullback o un throwback, que depende del tema. A ver que lo veamos más claro. Antes hemos visto uno bastante claro en el DAX, creo. En el Eurostoxx tenía uno muy claro. En el Eurostoxx teníamos uno muy claro. Esto es. Esto es lo que es. Es decir, es cuando el precio rompe un nivel clave, en este caso los 3.600, y vuelve a testear haciendo de soporte, en este caso, o de resistencia, si fuera en un mercado bajista, esa zona de referencia. Es decir, esto rompe el nivel, vuelve a testear el nivel que rompió, que era los 3.600, y aquí de nuevo, joder, mirad cómo está tirando el precio. Ha pasado algo. Mira qué vela está haciendo ahora. Bueno, pues aquí ya ha cogido, parece que ha cogido el rumbo hasta máximo, pero bueno, esto es, rompe el nivel, vuelve a testear la zona que había roto anteriormente y aquí vuelve a volver a la tendencia anterior, ¿no? Eso sería un pullback. Ruptura y testeo del nivel roto anteriormente. Mira, aquí hay otro, es decir, mercado, mirar aquí. Tendencia bajista, rompe esta zona de soporte, que es los 3.600, y el precio aquí hace un pullback. Esto es, o un throwback, como lo queréis llamar. Ruptura, lo vuelve a testear y aquí la gente vuelve a ponerse corto. Eso es. Bueno, debe estar tirando el DAX, ya verás. El DAX debe... Mira cómo está el DAX, ya me imaginaba.
Está tirando, sí. Ha debido haber alguna declaración o algo y esta zona que la había aguantado bien, al final, pues mira, a los 750 se la ha clavado. Madre mía, vaya vela que está haciendo. Se la ha hecho el recorrido, el objetivo se lo ha hecho en 2 minutos. Se ha disparado totalmente. ¿Hasta dónde creo que llega el Eurostock? Bueno, pues ahora mismo prácticamente los objetivos... Joder, madre mía, ¿cómo está el DAX? Ya debió pasar, madre mía. Vale, se va a hacer el objetivo en 3 minutos. Pues primero a zona de máximos, que ha llegado ya prácticamente, ¿no? Madre mía. Justo a zona de máximos es donde va a llegar, y aquí veremos, ¿no? Pero está con bastante fuerza. Después de este nivel, el siguiente sería los 3.700, ¿no? Y siempre protegiéndonos, como he dicho anteriormente, en esta zona de stop. Eran un poco los dos escenarios, ¿no?, que planteaba, ¿no?, en este caso. Se aguantaba los 3.600, aquí buscar el rebote, que era la zona de pullback, y si rompía los 3.600 cortos, ¿no? Y la verdad que ha debido de ver alguna noticia que no sé exactamente. A ver. No sé si ha habido algo. A ver, Estados Unidos. Bueno, también ha tirado también. ¿De qué manera, no? Mira, aquí Estados Unidos, este sería también el pullback a esta zona, ¿no? A los 18.000, a esta zona, ¿no? En este caso, donde se podría parar. Pero, ha tirado con mucha fuerza. Sí, un tema griego, me dice por aquí Rosa en el chat. Me imaginaba que sería algo de Grecia. O sea, me imaginaba, no he visto la noticia, no, me imaginaba que sería alguna noticia de las condiciones crediticias y de los pagos pendientes de Grecia, ¿no? Un cierto acuerdo. Claro. Pues sí, me imaginaba. Bueno, pues ya veis, ¿no? Un poco pues, en directo estamos viendo el movimiento, en este caso. Por mi parte un poco es todo. Si no hay más preguntas ya doy por finalizado el seminario de hoy. Ya sabéis, ¿no? Lunes y miércoles a la misma hora, a las 3 de la tarde. Vamos comentando un poco cuál es, bueno, pues el punto de vista macro, aunque está bastante aburrido a macro. Parece ser que hemos tenido suerte y hemos cogido el movimiento justo en directo. Y nada, pues el lunes ya con un mes nuevo para encarar el final de esta primera parte del 2015, es decir, este último mes del segundo trimestre o del primer semestre del año, como lo queramos ver, y el lunes a las 3, bueno, pues volvemos un poquito pues, a repasar toda la actualidad y los actuales niveles. Por mi parte es todo, daros las gracias, cualquier cosa ya sabéis, mi correo borja.rubio@xtb.es, lo que necesitéis. Y por mi parte es todo, daros las gracias por la asistencia, que tengáis una muy buena tarde y por supuesto muy buen trading. Un saludo a todos, un abrazo, buenas tardes.